Ministra Toá defiende política exterior de Chile frente a dichos de Guaidó. Los nudos que debe resolver Chile Vamos en su negociación electoral mientras se desata la sombra de los republicanos. Unánime decisión de la Corte Suprema allana el camino de Trump para las presidenciales. Ahí está. Muy bien, estamos listos. Gracias por acompañarnos. Tengan todos muy buenas tardes, buenas noches también. Junto a Felipe Vidal, por supuesto, y junto a Claudia Salas, estamos haciendo este show de noticias más conocido como Talk Show y partimos con la frase más destacada de esta jornada. Pero antes, atentos. La política exterior de Chile la manejamos en Chile. Esto no lo dijo, se metan, básicamente. Claro, la ministra del Interior, Carolina Toá, los dichos del líder opositor venezolano. En rigor hay varios líderes, pero este es como el más conocido, Juan Guaidó. En el marco, por supuesto, del caso del secuestro y posterior asesinato, homicidio, llámese como sea, digamos, apareció muerto Ronald Ojeda. Lo que pasa es que Guaidó dijo, el gobierno del presidente Boric no puede relativizar a una dictadura llegando a acuerdos policiales con Maduro. Entonces eso parece una intromisión, un comentario que tiene que ver con la política exterior de Chile o con lo que haga el gobierno y el Estado de Chile. Igual yo le encuentro un poco la razón, porque lo que está ¿A pasando... Guaidó o a Toá? No, a Guaidó. Porque lo que está pasando en nuestro país afecta a la región completa y es lo que veíamos ayer también con los reclamos que se estaban haciendo en Brasil, producto de la relación súper estrecha de Lula con Maduro. También lo que denunciaban en Colombia respecto a Petro, también con Maduro. Pero perdón, pero yo entiendo que el acuerdo policial es precisamente para saber quién cresta está acá adentro, saber cuáles son sus antecedentes y como hay muchos que entraron sin pasaporte o con el pasaporte vencido o sin documentación y se perdieron los registros de miles de personas, millones de personas. Es que lo que se pone en duda es que se haga un acuerdo, aunque sea policial y no político, con un gobierno como el de Nicolás Maduro. Por eso, con entonces una muchos dictadura. países que se declaran anticomunistas no tendrían relaciones con China tampoco, o con Vietnam. El mundo es también entender, o sea, habrían todos roto relaciones con Israel también, si es por un tema... A ver, hagámosla corta. Si Chile rompe relaciones con Venezuela, el que pierde es Chile. Corta. Listo. O sea, hagámosla corta porque... y Maduro A pesar de que Venezuela tampoco colabora mucho. Obvio, entiendo el punto de la Claudia y es cierto. Pero claro, acá hay una delgadísima línea respecto a lo que busca el gobierno chileno. Y yo lo he dicho acá y lo reitero, lo que busca es recabar la mayor cantidad de información necesaria. Por lo tanto, cualquier cosa que se logre... acá adentro hay que saber quiénes son. Exactamente. Y yo, personalmente, creo que ahí es donde se genera el tema asimétrico. Porque tal vez esto se habría avanzado mucho más y este famoso acuerdo del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ya estaría concretado si es que hubiera un ida y vuelta, un pasando y pasando. Una reciprocidad Venezuela, ¿qué es lo que pide a cambio? No necesita nada a cambio. No necesita nada a cambio. En cambio, Chile sí necesita información. Y este tema fue tan relevante en términos de noticia, sobre todo a nivel latinoamericano, que incluso en Brasil leía que militares también, exmilitares de Venezuela, que están afincados en Brasil, están tomando medidas especiales para poder prevenir algún secuestro, entrar en la paranoia. Es que hay 900 igual, es un montón. Y sí, todo es que más pasa o si el menos tren en de la Aragua misma también zona. está activo en Brasil o está activo en toda Sudamérica, el problema es mayor. Entonces, podéis tener una relación pésima con Maduro, te puede caer como el ajo Maduro, pero el presidente que está en Venezuela puede ser una dictadura, dale. Pero el tema es que tenéis que ponerte de acuerdo con ellos igual para repatriar venezolanos que hayan delinquido en nuestro país o para saber quién cresta está acá adentro. Que básicamente, acuérdate que el viaje original de Monsalve es por uno de los tantos vuelos frustrados de ciudadanos venezolanos que la idea era que retornaran al país, pero resulta que no pudieron retornar porque el gobierno de Maduro no lo autorizó. Yo creo que además Juan Guaidó echa de menos esa relación estrecha y comunicación constante que tenían con el gobierno de derecha del expresidente Sebastián Piñera. Claro. Y que fue lo mismo que pasó en Brasil, cuando Bolsonaro también reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado y tuvieron lo mismo, una colaboración o un tema recíproco importante respecto a quienes estaban en Chile, los aviones que se mandaban de vuelta. Y reforzando lo que dices tú, Claudia, también es un dato interesante, que de alguna manera Nicolás Maduro, cuando llega al poder, Gabriel Boric, tal vez sintió que iba a tener un aliado en la región.
Y yo insisto, al menos desde el punto de vista de las declaraciones, yo no sé lo que el corazón del presidente siente por el Partido Comunista Venezolano o por el régimen de Maduro, no tengo idea, pero al menos en las declaraciones, es decir, en los hechos, se aleja bastante. Se ha alejado bastante, como decía el Pollo ayer, no solo de Venezuela, también de Cuba, también de Nicaragua. Así es. Vamos con otro contenido que tiene que ver con la siguiente frase. Hemos flexibilizado para que los objetivos puedan cumplirse, aunque sea parcialmente. Esto lo dijo la vocera de gobierno que está en pantalla ahí, Camila Vallejo. Respecto, claro, a la disconformidad que había presentado el diputado oficialista Gonzalo Winter, que había en una entrevista y después dijo, no, es todo lo contrario de lo que quise decir. Y el que explica se complica, pero bueno, Winter había reprochado a la administración de Gabriel Boric el haber retrocedido en la disputa ideológica en pos de buscar acuerdos con otras fuerzas políticas durante los 2 primeros años de gestión. Y evidentemente nuestra convicción es que las propuestas originales, por ejemplo, en materia de pensión o de reforma tributaria, alcanzaban de mejor manera esos objetivos, pero también sabemos que no podemos avanzar si no tenemos el respaldo del Parlamento, indicó Camila Vallejo, la vocera. Por eso hemos flexibilizado, esa es la palabra, flexibilizado, pero siempre recordando que de alguna manera u otra estos objetivos puedan cumplirse aunque sean parcialmente. De toda lógica encuentro yo, porque ahora lo que tienen que demostrar en los próximos 2 años en este segundo tiempo, como lo comentábamos también la semana pasada, es dentro del programa porque van a tener que también dar cuenta de lo que se cumplió o no. Y efectivamente, súper idealistas muchas de las ideas al principio, pero ahora necesitan el apoyo para que se apruebe. 2 frases que son antiguas y que siempre se aplican para algunas circunstancias, en la medida de lo posible. Patricio Elwin. Ya, y la otra es otras cosas con guitarra. Claro. Esas 2 frases tienen sentido en esto porque efectivamente el programa de gobierno necesitaba imperiosamente contar con un parlamento que aprobara, ¿no? Que le diera facilidad a las propuestas. Eso no ocurrió ni va a ocurrir. Al contrario, la UDI acaba de decir hoy día que en materia de seguridad no cuenten con nosotros, le vamos a decir que no a todo. Entonces, les Qué raro, no, a mí me sorprendió eso. Por eso, por un lado, entonces, en la medida de lo posible, es lo que traduzco yo, lo que dice la vocera, no vamos a claudicar, pero vamos a hacer lo que se pueda. Y segundo, efectivamente tiene que ver con otra cosa con guitarra, encontrarte que siendo gobierno las cosas no se dan por magia, es porque tenés que llegar a acuerdos y hay sectores que precisamente no quieren llegar a acuerdos ni hacérsela fácil. Lo que pasa es que Gonzalo Winter es uno de los que suena como el posible líder de este nuevo partido que unifica a Revolución Democrática, Comunes y Convergencia Social, que es el partido del presidente. 1, eso es como primer antecedente. 2, Gonzalo Winter lo que está intentando decir, el problema es que aquí es con Forcer, que ya no es sexy, hay que decirlo, no es sexy el Frente Amplio. No. Y no lo es por una sencilla razón, porque son gobierno y le ha ido mal. Por distintas razones, pero le ha ido mal. Entonces necesita esa lucha ideológica y de diferenciación ¿de quién? Del socialismo democrático. Si tú ves hoy día las encuestas, ¿quién es la que mejor marca en una eventual elección presidencial? Michelle Bachelet. ¿Viene del riñón del Frente Amplio Michelle Bachelet? No. Michelle Bachelet viene del riñón de los 30 años. Absolutamente. Sí, además que los nuevos pilares de este nuevo Frente Amplio que quieren convocar es la probidad, ya todo bien con la probidad, la ecología. Son 3, se me olvidó el tercero, pero la prioridad de la gente hoy día es la seguridad, es la migración, y que son temas que siempre se lo ha adjudicado más la derecha. Sí, pero además me pasa algo, como la autocrítica, que a veces uno la valora, la aprecia, que alguien reconozca que algunas cosas no están bien, finalmente cuando viene de un sector que es parte del gobierno, porque también te acuerdas pasar con el alcalde de Valparaíso, con Sharp, y un montón de díscolos que podrían ser personas que plantean sus dudas respecto a lo que se está haciendo o lo que está haciendo el gobierno, que se supone que es parte del cual son parte como coalición o como grupo político. Entonces, ¿porque qué? Es que se abre ahí una posibilidad para la crítica de la oposición también, ¿viste? Ni ellos están de acuerdo. Mira cómo están enredados. Mira, dan la sensación. Y es loco porque yo creo que el mayor problema que tiene actualmente el gobierno no es el tema económico, donde Marcela ha hecho una buena gestión y los números macroeconómicos hablan bien del país hoy día, en términos del manejo de inflación, el crecimiento que superó la expectativa incluso de los especialistas, y en general se ve la reactivación económica, no se asoma una recesión en el corto plazo, al contrario, la cifra de cesantía, pese a la cantidad de migrantes que hemos recibido, siguen siendo bajo un dígito, o sea, sigue ahí. Entonces, yo creo que el mayor problema que tiene el gobierno hoy es del manejo político y comunicacional.
Gestión. No en la gestión. Eso se llama gestión. Claro, pero no en la economía o la macroeconomía, sino más bien que el gobierno tiene un problema en lo político. Claro, en lo político, porque son dos coaliciones que pujan. Por un lado, el socialismo democrático, que fue despreciado por el Frente Amplio, y que el gobierno del presidente Boric, después del fracaso primero constitucional del 4 de septiembre del 2022, tuvo que ir a buscar. ¿Quién es la ministra del Interior? Una de las voceras del a favor. Claro. ¿Verdad? En el fondo fue un matrimonio por conveniencia. Exactamente. Entonces ahí está la puja. Y claro, el socialismo democrático legítimamente, desde el punto de vista de ellos, dice, oye, nosotros somos los que nos cuadramos siempre con los proyectos del gobierno, pero resulta que los oficialistas, es decir, comunistas, y ni hablar del Frente Amplio, se dan el lujo de algunos proyectos votarlos en contra. Sí. Entonces está esa permanente lucha. Y bueno, Gonzalo Vintel, la verdad, fue con ventilador, porque le pegó al socialismo democrático directamente y también le pegó a demócratas, le pegó a Amarillo. Ahora, digamos las cosas como son, Claudio, uno espera que un gobierno sea cohesionado a extremos, ¿no? Y que sean dogmáticos y no se muevan de ahí. Es legítima la autocrítica, es legítima la discusión y también lo propicia él, como esa cosa como de la discusión política que debería ser permanente pero con altura de mira, que no sea en base a descalificaciones, a tú eras de antes de esto de acá, tú eres este y lo otro, que tiende a ser, finalmente las discusiones se hacen caricaturas. Sí, pero él busca la sobrevivencia, pero busca la sobrevivencia política, Gonzalo Vintel. Busca desmarcarse, pero por otro lado uno espera es que si hay algún tipo de política obstruccionista venga de la oposición. Y no del mismo sector, y que el gobierno, porque esto no es primera vez que desde el Frente Amplio, digamos, o ex Frente Amplio, critican al gobierno y apuntan, incluso han apuntado directamente al presidente Gabriel Boric. Directa. Se desdice. Claro. Pero yo creo que, primero, bueno, también yo creo que tiene que haber una autocrítica por parte del gobierno de que no sepan ordenar el gallinero. Directa, claro, y es directa o indirectamente esa crítica. Acuérdate que en enero nosotros analizamos lo de Diego Ibáñez. También. A propósito del tema de la votación por el tema de la reforma de pensiones, y le pegó un guascazo sin asco a demócratas. O sea, estuvo a esto el gobierno de no lograr ese acuerdo, porque gracias a demócratas en la Cámara, finalmente el proyecto pasó, o en rigor se aprobó la idea de legislar, nada más, solo eso, para la discusión en el Senado. Entonces, también se entiende de repente y se valora la autocrítica y la honestidad ideológica, pero cuando tú no tienes los votos y requieres de acuerdos para avanzar, chuta, es arriesgado. Oye, a propósito de opiniones discordantes y que no siempre van el mismo camino que propone el gobierno, la siguiente frase te la entrego a ti, Felipe, para al final dársela a la Claudia también. Jamás pedí o recibí ninguna donación. ¿Quién lo dijo? Ahí está, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Y lo apunté porque también sobre la existencia de una donación de insumos médicos avalados en 20 millones de pesos por parte de Best Quality Spa o SPA, lo cual está en el centro del caso de las farmacias populares. Hay que decir que la fiscal Giovanna Herrera lleva 8 meses investigando esto, 8 meses, pero en los últimos días se ha liberado cierta información porque fue secreta en su momento. Según consigna hoy la tercera PM, efectivos del OS7 de Carabineros entregó información y que estableció que el alcalde Jadwe habilitó acciones abusivas y en contra del interés patrimonial de las farmacias populares. Se investiga posible delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos. Dos cosas al respecto. Uno, parece que las farmacias populares que partieron como cañón, incluso Joaquín Lavín la quería replicar en las cosas, y todos dijeron, oye, esto hay que hacerlo. Un montón de municipios quisieron estudiar cómo se montaba una farmacia popular por los beneficios que entregaba a la gente, sobre todo en el precio de los fármacos, en fin. Parece que no era tan buen negocio en términos de autosustentable, ¿no? Requería tener un cierto lucro para poder financiarse y eso marcó un poco su existencia, ¿no? Y segundo, decir que en el fondo también Jadwe constantemente está aludiendo que hay una campaña en su contra de parte de los medios, sobre todo en particular del diario La Segunda. La tercera. Y la segunda y la tercera, entonces como que van contra él a como del lugar.
Dicho esas dos cosas. Él es muy antiprensa, pero acá hay un informe de Carabineros y está por otro lado la información que levantó la fiscal, que antes estaba, digamos, de manera reservada. Además, se le acusa de adquirir insumos de forma excesiva sin justificación, por ejemplo, en el caso de la pandemia de las mascarillas, y abusar de un tema tan complejo como ese no es menor. Y de hecho, cuando ya estaban como acachados con todos estos insumos, les pagaban a funcionarios y a quienes trabajaban en esas farmacias una comisión. Entonces, por caja de mascarillas, les pagaban 5.000 pesos, a veces el valor que costaba la caja incluso. Y hay personas que han declarado que, por ejemplo, en solo comisiones ganaron cerca de 5 millones de pesos por hacer este tipo de transacciones, que él dice no las conocía y las conoció después. Obvio. Pero obviamente es materia de investigación. Complicado el tema, y harto... estoy pensando en general la alcaldía, ahora vienen las elecciones y de repente la memoria es frágil, porque no hablo del caso puntual de Jadwe, te hablo de todos los alcaldes que están todavía ahí y algunos cuestionados. Y procesados como Katy Barriga. Pero es súper saludable, creo yo, la rotación de alcaldes. Ya lo vimos, los beneficios que tenía cuando no se perpetuaban en el cargo, cosa que permitía que hubiese abuso de todo tipo, y de robo y de vista gorda frente a situaciones. Entonces, el hecho que haya elecciones de alcalde y que se pueden ir renovando significa que el que llega va a fiscalizar al anterior con una Contraloría, ¿no? Algo le van a hacer una fiscalización. Entonces, creo que esa rotación impide que la corrupción que hay en las alcaldías, sobre todo a nivel nacional, baje. Porque nadie se va a atrever a tirar las manos si sabe que el que viene lo van a investigar y está pasando. Se están yendo presos, están siendo detenidos, mayoritariamente de un sector, pero nadie está libre de que en el fondo sea fiscalizado y por ende descubierto alguna anomalía o algún desfalco o robo directamente. Ahora, además que el que no tiene nada que ocultar se debiese abrir a que pase todo esto, a que se investigue, a que se aclaren las cosas, si es que supuestamente no tuvo nada que ver. Por eso, pero hay mucho punto ciego también. Sí. Respecto a la gestión municipal. Las corporaciones son una cosa que no se puede creer. Y lo hemos hablado acá, pero es bueno reiterarlo. El tema de las horas extras, ¿quién las vigila? Claro, porque como todas las cosas en Chile hay interpretación jurídica. Claro. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo del ex fiscal Norambuena decía, no, para nada, decía él. Por el caso del alcalde Torrealba, lo decía el año pasado, antes de que obviamente han pasado varias cosas, digamos, desde mediados del año pasado hasta ahora. No, la Contraloría puede investigar, tiene facultad de investigar ciertas corporaciones, pero hay otros abogados y exfiscales que dicen no. Claro. Entonces, cuando tú tienes, digamos, una interpretación tan amplia respecto a básicamente hacer triquiñuelas. Es que además hay un tema de intereses, porque igual en este caso estaba súper apernado en el municipio hace bastante tiempo, básicamente hacía lo que quería, y como siempre, en vez de fiscalizar durante la administración, se hacen estas auditorías, etcétera, cuando ya cambia de jefe comunal. Hecho. Entonces, claro, exactamente. Las pérdidas económicas. Encontrarlo culpable y responsable, pero la plata no. Y se transforma en un bolichito al final, por un negocio más que... El pozo sin fondo. Claro. Vamos con la siguiente frase. No acelera la construcción de escuelas. Esto lo dijo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, refiriéndose a los profesores de la región de Atacama que están en huelga de hambre. Los llamó a deponer la movilización, asegurando que no es necesario porque, digamos que el canal para el diálogo está abierto. Dice que están monitoreando esta movilización para saber efectivamente cuántos establecimientos educacionales están paralizados. He visto reportes de la prensa que señalan que hay una cantidad de establecimientos paralizados cuando en realidad son establecimientos que tenían planificado iniciar las clases posteriormente, dijo el ministro, y agregó, yo también llamaría a cuantificar y a no sobredimensionar esta situación. Una situación que sigue siendo extremo compleja. Estamos hablando de profesores que están en huelga de hambre por esta situación que se ha extendido durante bastante tiempo y que al menos no han dado luces de cómo la van a enfrentar para solucionarla, más allá de que están abiertos a que haya una mesa de diálogo permanente. Sí, lo que pasa es que además se suma a que muchos de ellos, de estos colegios, algunos incluso fueron asaltados, entraron a robar, le sacaban. Entonces, también decir, ¿cómo no los cuidan? Estuvieron abandonados literalmente. Por eso, y fue ahí en esa instancia cuando algunos entraron a robar lo poco y nada que había. Entonces, también es una situación re precaria en términos de cómo se... Porque uno dice, los cabros salen de vacaciones, ahí quedó el colegio. Un rondín, un guardia, y uno confía, pero la gente hoy día está mala, y jardines infantiles son robados. Entonces, hay una situación de desamparo y también de, ¿cómo te dijera yo?, de desprotección de la infraestructura que es clave en la educación. Se sabe, computadores, cosas de la infraestructura también, y se las roban.
Entonces, está grave el asunto por ahí y también tiene que ver con que hay deuda histórica con profesores. CAE. Claro, también. Entonces, es de difícil solución como tantas cosas, pero esto yo creo que tiene que ver más que nada con la medida de presión de una huelga de hambre, que es algo absolutamente extremo y por lo que dice la autoridad puede ser desproporcionado para el problema que tienen. Y otra de las falencias, hay que estar en el pellejo de ellos. Yo estoy de acuerdo y yo te diría que una de las grandes falencias de este gobierno desde el punto de vista de su agenda, porque el programa de gobierno del presidente Boric no tenía una línea del tema de seguridad. Y mira cómo ha intentado avanzar porque cada día tiene su afán. Sí, pero, perdón, y el tema de pensiones, ahí estamos. El tema tributario, ahí estamos. Pero el tema educacional en todos sus ámbitos, que es muy amplio. El tema educacional en Chile, hay que decirlo, el anterior, el ministro Marco Antonio Ávila, intentó solo imponer una agenda y no se ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera propuestas importantes e interesantes. Hubo una promesa de campaña que tú puedes decir está bien o mal. El CAE. El CAE con suerte, la condonación del CAE con suerte va a ser para un grupo chiquitito. Entonces, la educación de una generación que nace políticamente a través de las movilizaciones contra de lo que significó el 2006 de los pingüinos y el 2011 el movimiento universitario, hasta ahora no se oye padre. Sí. Yo creo que esa es una de las grandes falencias de este gobierno. Durante la pandemia se hizo ver tanto que la educación era una prioridad, el volver a clase, entregarles las mejores herramientas, y ahora estamos viendo que de verdad que está votado. Hoy día, con justa razón, los apoderados del Instituto Nacional están enojados porque no puede ser que empiecen las clases híbrido y les digan no, es que hay sistema híbrido. Pero oye, si los papás tienen que planificarse... a remodelar la sala y hacer lo que prometieron que iban a hacer. Claro. Pero en fin, vamos a la pausa y volvemos con más Talk Show. Estamos de regreso y te quiero contar que cuando practicas tu deporte favorito o simplemente actividad física, en caso de golpe o lesión, Arnica Sport para seguir en acción. Es una espuma en spray que calma los dolores de forma inmediata y reduce la inflamación gracias a su efecto crackling, frío o caliente. Por eso, en caso de golpe o lesión, Arnica Sport para seguir en acción. Está disponible en farmacias NOP, en Salcobrán, en Ahumada, Cruz Verde y farmacias independientes. Es súper fácil, así ahí y listo, mira. Y se absorbe rápido y produce un efecto también inmediato. Perfecto. Arnica Sport, ya lo saben. Muy bien. Y seguimos junto a Claudia sí. Salas con el tema de la parte internacional. Y que, ¿va o no va Donald Trump a las elecciones? Parece que tuvo un espaldarazo de parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ni más ni menos. Sí, de hecho se revocó un fallo de la Corte de Colorado en específico, que decía que él no se podía presentar, esto por haber incitado supuestamente, porque eso todavía se tiene que comprobar, porque todavía hay una investigación en curso al asalto en el Capitolio. Claro, lo que pasa es que asumieron que la 14 enmienda dice que ninguna persona podrá ocupar cargo alguno, civil o militar, en los Estados Unidos si se hubiera comprometido en insurrección o rebelión. Entonces, lo que había que demostrar es que efectivamente Donald Trump tuvo que ver algo en la toma del Capitolio o de haber dirigido, comandado o incluso no participando activamente físicamente, a la gente pero claro, que es igual de grave y que es lo que al parecer habría hecho en este mitin. Ya, pero en la Corte Suprema fue categórica. Sí. 9 jueces de la Corte decidieron revocar este veredicto que había hecho la Corte de Colorado, que en fondo impedía que apareciera en la papeleta Donald Trump, así que tiene vía libre para repostularse. Sí, esto no significa que se le esté exculpando de todas maneras de lo que pasó en el Capitolio en octubre del 2022, sino que en este caso puede postular porque todavía hay muchas indagatorias. De hecho, ahora él tiene que seguir declarando para ver cómo se va a resolver. Claro. Lo cierto es que no solamente nosotros estamos hablando super lunes, super martes, porque hoy es el super martes, hoy día es martes, no es miércoles. Sí, martes. Hoy día es el super martes en Estados Unidos con las primarias que se van a realizar en varios estados y donde efectivamente ahora va a poder participar, y lo mismo Joe Biden. Claro, es republicano y demócrata. Exactamente. No es determinante, pero sí indica mucho tendencia, ¿no? Exacto. ¿Para dónde va la micro de cada uno de los candidatos? Vamos a ver cuántos delegados consigue cada uno, pero luego esto se define en la convención, que una va a ser en julio, la otra en agosto, porque recordemos que las elecciones van a ser el 5 de noviembre. Entonces, básicamente, plena carrera presidencial. En el caso de Biden corre absolutamente solo.
En el caso de Trump todavía está Nikki Haley, que no se ha querido bajar, a pesar de que le están insistiendo, porque igual se divide un poco de votos. Sabemos que básicamente ha habido una paliza por parte de Trump a Nikki Haley, que también es republicana, pero mucho más moderada que Donald Trump. Entonces le trata de hacer el contrapeso. Yo creo que de todas maneras van a correr Trump y Biden, y que van con todas estas acusaciones que les contábamos el otro día, por ejemplo, en el caso de Biden, que se ve como bastante más disminuido físicamente. Sí. Y también incluso, no solamente Trump dice que lo molesta que está muy viejo, que está desvariando, porque a él se le ha investigado por unos antecedentes que él recopiló cuando era vicepresidente y que luego los habría mantenido, digamos, en su casa y algunos incluso hechos públicos. Dentro de esta investigación, donde de todas maneras fue absuelto de cualquier cosa, el fiscal dijo que habían temas incongruentes, pero sobre todo que tenía fallas de memoria importantes. Le preguntaron las fechas de su mandato y también de cuándo asumió y terminó la vicepresidencia, no supo contestar. Le preguntaron por la muerte de su hijo, tampoco supo contestar la fecha, la data de muerte. Entonces, bueno... Pero loco, porque hace muy poco le hicieron examen médico y publicaron que habían salido todos bien. Tener que llegar a hacer eso. Ahora, uno no sabe qué tan bien están, porque el examen médico, digamos que no lo pide... Puede estar dirigido y... Obvio. A conveniencia. Exactamente. Ahora, también yo creo que el tema más importante probablemente que se va a dar en esta disputa va a ser la frontera. La semana pasada, el jueves, murió una joven de 22 años cerca del campus donde estudiaba en la Universidad de Georgia. Un inmigrante venezolano. Un inmigrante venezolano, indocumentado. Tal cual. Bueno. La migración venezolana, bueno, no solamente, nos afecta a la región completa y lo hemos hablado también varias veces. Entonces, ese va a ser uno de los temas más importantes y sabemos cómo le gusta a Donald Trump hablar de la frontera, que dicen que es un tema del cual Joe Biden no se estaría haciendo cargo. Lo que va a ser muy interesante de ver cuando estén ya en tierra derecha en términos de ir a las famosas, ¿cómo se llama? Cuando polemizan, ¿no? Y los debates. Y ver en qué situación realmente, con qué rapidez responde Biden frente a un Donald Trump que está súper excitado, está súper empilado, es un hombre que tiene 1,90 m, muy imponente, frente a un Biden que se ve desgarbado, se ve más disminuido. Entonces es como una pelea de titanes que se va a poder ver por televisión y muchas veces es determinante para la votación en qué estado se encuentra la persona con la cual tú tienes afinidad. Y si llega con ideas nuevas también, porque además, la situación obviamente que cambia entre que empieza el mandato y termina. Y además Donald Trump siempre se ve más resuelto, más decidido, porque tiene una personalidad desbordante, el millonario que cree que se la sabe toda. Y que la gente cree que porque tiene plata va a mejorar la economía. Claro, y que además comunicacionalmente el tipo tiene mucho más... está fogueado en películas, en programas de televisión. Al final uno lo puede súper criticar, pero tiene un carisma importante y la gente muchas veces vota por carisma, y lo vimos también, sin desmerecerla, absolutamente no, pero también con la figura de Michelle Bachelet en nuestro país, donde el carisma era súper importante en las inclinaciones para los votantes. Bueno, lo otro que te iba a comentar que tiene que ver con lo que está pasando con Israel, porque ahora están pidiendo que en el fondo se condene por una investigación de Naciones Unidas, que efectivamente algunos de los rehenes que fueron capturados por Hamas cuando se inició todo esto habrían sido violentados sexualmente. Entonces, quieren que haya una condena respecto a eso, que es grave, ¿no? Es reprochable, cuestionable, criticable y absolutamente condenable. El tema es que no pueden con eso pretender empatar las atrocidades y crímenes que se han cometido en Gaza. Absolutamente. Yo creo que justamente, y por eso también están haciendo este tipo de llamados. De hecho, quien siempre habla es Benjamin Netanyahu, y esta vez quisieron darle más peso y fue el presidente el que hizo este llamado a la comunidad internacional, porque, bueno, y tampoco nos extraña, y da para pensar obviamente que cuando se produce este ataque, sobre todo las rehenes habrían sido violadas, y hasta el día de hoy eso seguiría pasando. Y puede ser. Ahora, es un informe preliminar de todas maneras, y que es más que nada algo que ellos están asumiendo. Hoy día, de hecho, se supo que Israel pudo terminar con digamos, como con un túnel, el túnel más grande de la Franja de Gaza, que tiene 4 kilómetros, y donde habían lanzamisiles, donde habían fusiles de guerra. Entonces ahí ellos van dando también pistas de que se van ganando victorias, pero ese túnel básicamente daba a uno de los campamentos de refugiados más importantes también, entonces siguen provocando muertes de civiles. Claro. Por otro lado, han también
dicho en las últimas horas, en este caso el ministro de Relaciones Exteriores, acusa que son acusaciones graves directamente a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que dice que ellos están colaborando directamente con Hamás. ¿Y por qué nace esto? Él nuevamente apuntando a la comunidad internacional, igual que el presidente, porque la Unión Europea desbloqueó 50 millones de euros para ir con ayuda humanitaria a los refugiados palestinos. Sí, pero hay que recordar también, porque suena extraño, pero dentro del epíteto o nombre que se le ha instalado a Hamás que, como el grupo terrorista, pero era el grupo gobernante en Gaza. Sí. Por otro lado está Hezbollah, son distintas agrupaciones, pero ellos son los que gobiernan Gaza. Entonces, más allá de que uno pueda condenar y encuentro que efectivamente lo que hicieron invadiendo territorio y secuestrando gente es terrorismo, son la autoridad para ellos. Sí. Y además que se separa el terrorismo también de la situación humanitaria, porque acá los civiles no tienen absolutamente nada que ver con Hamás. Por eso, no todos los palestinos son parte de esta agrupación terrorista. Exacto. Pero además, cuando se habla de terrorismo, siempre se habla de un grupo de tipos encapuchados que andan armados hasta los dientes, que son irregulares, que no obedecen a un ejército formal. Pero también el terrorismo de Estado. Sí. Tú puedes tener un ejército y tener una jerarquía y un gobierno a cargo y un Estado detrás de, pero también puede ser terrorismo y lo sabemos, la historia lo demuestra constantemente, o si no te lo recuerdas. Oye, para cerrar, el tema de Francia, que es fuerte porque... ayer se acaparó todas las portadas del mundo. Que en general uno entiende que el mundo se está poniendo un tanto conservador y salen los franceses con esto. Justamente porque el mundo se está poniendo conservador, por lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, donde se revocó... Florida y otro estado. Claro, y ahora básicamente cada estado define su propia legislación respecto al aborto y ahora hay varios que se están oponiendo a realizar estos procedimientos. Claro, en Estados Unidos. Entonces ahí responde Francia y básicamente lo que hizo fue modificar la Constitución del 58 para consagrar la libertad garantizada de las mujeres a abortar. Es básicamente, más allá de la ley, consagrarlo en la Constitución de la República. Era el derecho al aborto estaba consagrado desde el 75. Desde el año 1975, lo que ahora es como confirmar que es constitucional. Además que la ley se modificó 9 veces para ampliar este derecho. Entonces, ¿en qué se están basando para que básicamente, si es que cambia el gobierno? Porque además acá dicen que Emmanuel Macron está haciendo una especie de movida política para... campaña electoral. Sí, y para volver a sentarse por todos los problemas que hubo con los chalecos amarillos, etcétera, para decir, no, yo soy un gran líder de izquierda. Ahora, por un lado, esa movida. Sí. Entonces, ¿en qué se están amparando ahora para que el próximo presidente, que no sabemos quién va a ser, no recule en este tipo de derechos para las mujeres, en los derechos del hombre y el ciudadano, los famosos droits de l'homme et du citoyen, que me obligaron a aprenderme los 17 puntos en el colegio, no sé para qué, porque ya no me acuerdo, pero sí me acuerdo del primero, y que dice que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos y de ahí para toda la vida. Bueno, entonces esa libertad es básicamente porque estos derechos del hombre ciudadano, a pesar de que son de fines de 1700, están incluidos también en la Constitución. Sí, yo lo que te quería agregar, que no es un tema tan discutido ni tan polémico, porque resulta que el 85% de la población en Francia apoya esta reforma y dejar en la Constitución consagrado el legítimo derecho. Entonces sería legítimo, porque estaría en la Constitución, de decidir las mujeres por el aborto. Entonces, claro, tiene un 85% de apoyo en la encuesta la ciudadanía. Y por eso Emmanuel Macron va a salir, obviamente, beneficiado. Ahí está. Gracias, Claudia. Pausa, ya volvemos con más Talk Show. Estamos de regreso, te quiero hablar de Hausbrand, ¿sí? El café de los que saben disfrutar la vida, de una marca de café más famosa de Italia, que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te mereces, reuniendo equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Lo puedes encontrar Café Hausbrand en www.europasecreta.cl o visitar la tienda física en Puerta del Sol 180 Las Condes. Hausbrand. Muy bien, y ya recibimos de nuevo a Felipe Vidal. Felipe. Ya, oye, hay algunos temitas políticos que andan dando vueltas, como por ejemplo lo que está pasando en la derecha. Y esto nosotros lo habíamos comentado, pero claro, cuando se le pone nombre y lo dice un dirigente, la cosa cambia. El diputado y presidente de Republicano, Agustín Esquella, ¿qué es lo que dijo el fin de semana en el diario La Tercera? Que de alguna forma ellos se abrían a la posibilidad de competir por la alcaldía de Las Condes. Hay que decir que hace rato grupos de republicanos o independientes cercanos a ellos le han hecho la vida a cuadritos a la alcaldesa Peñalosa, por distintas razones. Ella es UDI. Ella es UDI, exactamente. Recordemos que ella fue como la ungida de Joaquín Lavín.
Ahora, ellos dicen que sí, les gustaría ir ahí. Y además hay otro elemento que no es poco importante. La última elección municipal fue con voto voluntario. Hoy va a ser con voto obligatorio. Mira. Por lo tanto, eso también te genera cierta incertidumbre. Claro, que cambia la convocatoria. Claro. Y bueno, lo que ocurrió con la declaración de Esquella... Eso es lo que te iba a decir, pero entendí que en el fondo... Claro, ella que está ahí, la secretaria general de la UDI, se molestó. Dijo, oye, pero ustedes quieren una guerra, una guerra civil entre la derecha, ellos van por la reelección, vamos a dividir los votos. Van por la reelección de Peñalosa. No, yo te tengo otro dato. ¿Qué? Tranquilidad. Entonces, llamó la atención que María José Hoffmann le dijo casi a Esquella, oye, ubícate, pues cómo vamos a dividir fuerza y todo. Pero el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, contradice un poco a su secretaria general. Y dice, sí, nosotros eventualmente estaríamos abiertos a esa disputa. Mira. Y eso automáticamente fue interpretado como la UDI sabe que Daniela Peñalosa lo más probable es que pierda. ¿Frente a un republicano? Claro, porque al tú decir eso... Pero depende del candidato republicano también. Lógico. Pero se supone que la UDI, digamos, la declaración de María José Hoffmann era lógica y obvia, pero la del senador Macaya es extraña. Y además nos enteramos que Marcela Cubillos, que fue diputada por Vitacura, en algún minuto fue diputada por Ñuñoa y Providencia, cuando ese distrito era solo de esas dos comunas, en algún minuto le habrían ofrecido la candidatura. Mira. Pero ella aparentemente no. Y está ungiendo ¿a quién? A Claudio Alvarado. ¿De dónde? De la UDI. O sea, acá no es un problema del cupo UDI, sino que es un problema con la alcaldesa Peñalosa. Mira. Que tiene problemas, hay que decirlo, en su administración, de gestión y algunas investigaciones. La hora extra y cosas raras. Entonces, aparentemente, el piso de Daniela Peñalosa está bien feble. Este año va a estar marcado por las municipales, que siempre son consideradas como una especie de anticipo lo que pueden ser después las presidenciales y las elecciones parlamentarias. Porque, y más encima, si tú dices ahora que los votos son obligatorios, va a ser una muestra mucho más fidedigna. Claro. No va a ir el puro militante o el que está más comprometido con un determinado alcalde, sino que tienen que ir todos nomás. Y ahí yo creo que va a haber una cosa mucho más discutida y peleada. Porque en el fondo va a haber que convencer a esos que eran indiferentes o apáticos respecto a estas elecciones de alcalde. Que fome. Y además que hay un sector político... Claro, porque hoy día ya vamos a ir acerca de también algunas diferencias que hay en el oficialismo, pero para cerrar este tema, la derecha percibe que va a gobernar el próximo periodo. Y siempre, desde el retorno a la democracia hasta ahora, en la municipal, quien gana la municipal, gana la presidencial. ¿Viste? ¿Ok? Es una especie de ensayo general. Y hay que recordar que la derecha hoy día, o la oposición, tiene el 30% de los municipios, solamente. Entonces, de alguna manera se abre el apetito. Porque cuando tú tienes la opción a través de las encuestas o la sensación de que vas a ser el próximo gobierno, y cuando hay una elección anterior, que es la elección local, digamos, o regional, porque se elige alcaldes, concejales, gobernadores regionales y también consejeros regionales, se abre el apetito. Pero también en el oficialismo hay algunas diferencias. Por ejemplo... Perdón, sí. Estaba viendo la imagen, Jadwe ya no va a la reelección. No, pues no puede. No puede, pero por eso mismo están buscando ver si tiene un cupo parlamentario. Claro, las negociaciones... Por eso, pero entonces son varios los que no van a poder repetirse el plato. Bueno, en Santiago, más allá de cualquier cosa, Iracy Hasler puede ir a la reelección de Santiago, claro. Pero tiene algunos problemas, digamos. Problemas que del socialismo democrático se lo han hecho ver al Partido Comunista particularmente. Recordemos que en política hay un concepto que dice el que tiene mantiene, ¿ok? Iracy Hasler es la actual alcaldesa y puede ir a la reelección legalmente, pero según algunas encuestas y según sectores del socialismo democrático dicen, oye, frente a la derecha vamos a perder de todas maneras ese cupo. Entonces ha aparecido ya en la previa, pero ahora con mayor fuerza, el ex concejal y militante socialista Ismael Calderón, que algunos dicen debería ir a primaria con Iracy Hasler o derechamente ser él el candidato oficialista para mantener en la izquierda
la alcaldía de Santiago, que es muy importante, por supuesto. Como es este año, algunos están muy apurados en levantar figura y nombre, sería importante aclarar que chequeen. ¿Te acordás? Porque siempre después cuando le empieza a encontrar le saca el chapito al sol, le empieza a encontrar algunas yayas. Entonces, si no cometan los errores del pasado, o sea, si van a levantar ciertas candidaturas, pásenlo por cloro. Claro. O sea, para que le hagan una prueba de blancura. Porque... ¿A ti te gustan las primarias? Me parece que es un ejercicio democrático interesante, pero aburrido en general. Porque, claro. Porque uno dice, está bien, sí. Puta, me voy a hacer votar de nuevo. Ahora, ojo, que eso que tú estás diciendo... Es que está instalado, Felipe, la idea de que eso lo defiende, cambia mi voto. Es que eso lo defienden los partidos incluso, Pollo. Por eso. Que la gente tenga cierta desidia. Y nosotros los ciudadanos al revés deberían tener mayor interés. Todo el rato, porque finalmente si el tipo que está ahí es malo, es culpa tuya que votaste de una por él u otra o manera, no votaste claro. por él. Pero es responsabilidad. El problema es que el ciudadano no tiene ningún castigo. Porque siente que además da lo mismo que en este, van a robar igual. Y hay todo un desprestigio tan marcado que no hay estímulo de querer votar y el estímulo debería ser el contrario. Voy a votar precisamente para que no me caguen, para que no sea un tipo que no esté preparado, que no tenga los pergaminos. No nos repitamos grandes figuras o personajes que no fueron, como te digo, chequeado y por lo tanto después le encontramos, oye, el gallo que pusieron, pues mira. Y eso que en el último, y eso que en el último periodo, digamos, desde la instalación de este gobierno, acuérdate, los ministerios, los subsecretarios, se suponía que iba a hacerse una revisión exhaustiva. Pero ahora te salta... Y hubo subsecretarios, ministros que no pudieron asumir, digamos. Pero, sí, pero además muchos de ellos por un Twitter escrito hace 20 años. No, claro, pero bueno, esas cosas se sopesan. No, démosle nomás. O una foto y que después te sacaste cuando se con replica, dice, no, en realidad mejor que lo bajemos. En Ñuñoa también. También hay una candidata o una candidatura, Paulina Mendoza, candidata socialista, para competirle a Emilia Ríos, de Revolución Democrática. ¿New York? New York. Bueno, claro. También. Lo que pasa es que, te insisto, yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con lo que dijimos al principio. Es una especie de ensayo general y encuesta masiva por el tema relevante que es la participación obligatoria, que podría indicar para dónde va a ir la micro el próximo año cuando sean las elecciones parlamentarias y presidenciales. Parlamentaria y presidenciales. Ya, mañana, Pollo, miércoles, el Senado inicia el debate por el proyecto de ley de pensiones, que tal cual como lo dijimos en el primer bloque con la Claudia, recordemos que en enero lo que se aprobó fue la idea de legislar, nada más. De hecho, hay un mote de esto, que es el cascarón vacío. O sea, ok, pero ni el 3.3, ni el 4.2, ni el 6.0, nada del 6% adicional. Sí. El gobierno mantiene la postura de 3% a cotización individual y de 3% para fondo solidario, ¿ok? La derecha dice no. Y eso que lo había propuesto el propio expresidente Piñera y lo había dicho como una respuesta, una solución que estaba ahí. Así es. Y así todo, tanto que dijeron que lo admiraban y que le reconocieron todos sus méritos cuando falleció, resulta que una de sus propuestas, que era esa, hoy día no. Ahora, desde la derecha dicen sí, pero no era exactamente igual que este 3 y 3. Claro. Ahora, ojo, la ministra Jara, que es la que hasta ahora lleva, obviamente, el pandero, la ministra del Trabajo, que está ahí junto a Álvaro Elizalde, el ministro de Hacienda, señala que están abiertos a conversar. Es decir, el gobierno, al menos desde la lógica de la declaración, claro, porque sabe que no tiene los votos. Ahora, también es interesante, Felipe, estaba leyendo en la mañana, la rentabilidad de alguna AFP ha crecido enormemente. O sea, 10% de rentabilidad, y tú decís, fantástico, pero ¿suben las pensiones por eso? No. Entonces ahí está el problema. No van a subir nunca. Como tiene lucro, la AFP tienen lucro, finalmente lo que significa una buena gestión y un incremento en el capital que ellos manejan, ese capital queda y retiran utilidades, en vez de ir a engrosar las paupérrimas pensiones. O sea, lo que pasa es que la administradora de fondos de pensiones era para optimizar ese recurso puesto por los trabajadores para llevarlo a ganar más plata y por lo tanto mejorar tus pensiones, pero no lo retiran, se lo llevan como utilidad. Pero la AFP no es el hogar de Cristo. La AFP lo que hace es administrar tus fondos de manera obligatoria. Claro. Y ese es un punto. Pero ahora, los economistas, tanto de izquierda como de centro o de derecha, coinciden más o menos en que las pensiones debieran ser algo dignas si es que el ahorro no fuera de un 10 como ahora y mucho menos de un 13 o un 16 si es que fuera todo a cotización, por lo menos un 20. Claro. Por lo tanto, y lo digo con mucho cariño, las personas que creen que si es que se aprueba este 6%, sea 3.3, 4.2, 6.0,
lamentablemente va a ser marginal. Ahora, aquí se juega el gobierno una cosa muy importante, que es esta, y también la reforma tributaria o pacto fiscal. Y el secreto bancario y tantas cosas que quedan pendientes. Porque el pacto fiscal no solo es subir impuestos, sino que, como tú dices tú, levantar el secreto bancario para seguir la ruta del dinero cochino, digamos, y también el tema de la evasión y de la elusión, que es relativamente alto en Chile. Entonces vamos, y bueno, obviamente la derecha en esa discusión también va a insistir en el tema del crecimiento. ¿Cómo va a estar la muñeca del gobierno? ¿Va a lograr acordar con la oposición? ¿Qué tanto la oposición se va a bajar? Continuará. Signo de pausa, ya volvemos con más Talk Show. Continuará. Estamos junto a Lapi ya, disfrutando de los Beastie Boys, Sabotage. ¡Qué buena! El rap blanco que le llamaban. Bueno, vamos con lo que nos convoca. Listo y presentado ya, señor Lapi, que siempre es un agrado tener su talento con nosotros. Estos son los destacados, Lun, vamos. Oye, estas palabras son nuevas, porque ciberattack o cyberattack. Ciberataque, sí, Chile figura en el cuarto lugar de los países que tuvieron mayor cantidad de ataques cibernéticos, fíjate, sí, aquí en Latinoamérica. La ciberseguridad presentó este informe, en este estudio, que hay 440 casos de 19 países de Latinoamérica y de ellos 42 casos eran de Chile. Con 16 industrias diferentes, incluido el gobierno también fue atacado y algunas instituciones. Bueno, en primer lugar, pero también un tema de densidad y de cantidad de población que tiene que ver con Brasil. Pero Chile en total, 21 ataques, o como casi 2 mensuales en promedio. Bueno, triplicó lo que había ocurrido en el 2022, cuando estaba en el sector. ¿Por qué está pasando esto, Lapi? Porque en el fondo ciberataque es para estropear la competencia, que se le complique un poco la cadena de distribución. Entonces, es por eso, si son ataques, o también para robarte los datos, la información. Por eso uno espera, ¿cómo se enteran? Hoy día nada puede ser tan secreto, porque si hay un hacker, un tipo capacitado, te puede hacer un ciberataque. Bueno, tiempos modernos. Vamos con la siguiente información, que tiene que ver con el escándalo provocó que un helicóptero naval, fíjense, parece que tuvo un problema, un desperfecto, algo, y se vio obligado, ahí está, aterrizando, lo destaca Lun, en este islote, que es un monumento natural, ahí en Cachagua, en la comuna de Zapallar. Bueno, estaba monitoreado por Cernapesca y CONAF, porque aterrizó de emergencia este helicóptero naval. La Armada envió un comunicado y lamentó la molestia que podría generar este aterrizaje, que tuvo inconvenientes técnicos, como te contaba, en medio de un proceso de vigilancia de la costa, ¿no? Bueno, el problema está que este monumento nacional es el lugar preferido por los pingüinos de Humboldt para poder hacer su nidificación. Así que van a tener que ir a revisar qué pasó, qué daños provocó, porque no solamente donde se posó, sino la ventolera que generó, puede haber distorsionado gran parte del hábitat como digo, de los pingüinos de Humboldt, que lo tienen convertido en su hogar y en unos lugares más protegidos también. Así que van a ver si hay daño a la flora y a la fauna del lugar. Antes de seguir con las especulaciones, fue no algo premeditado, sino una urgencia, y a partir del desperfecto que había tenido el helicóptero naval. ¿Cómo te quedó? Bien, eso es, muy bien, muy bien. Vamos. Le llamaban la diosa Gucci. Buen nombre, ¿eh? Sí, porque una señora que trabajaba en el ejército de los Estados Unidos, fíjate, se robó $100 millones. Mira, si en todas partes, no, si no, esta cuestión es así. Janet Melo se llama, y era gerente de finanzas civiles en una base militar en San Antonio y en Fort Sam Houston. Bueno, ella se declaró culpable finalmente de haber robado $100 millones en total, no lo minimicemos, $108 millones robó. Desviaba el dinero a su cuenta personal. Mira, qué loco, y no se dieron cuenta hasta que llegó hasta 108 millones, se dieron cuenta. Bueno, y claro, era un programa de ayuda a los hijos de los uniformados, más encima. Bueno, durante los 6 años estuvo gastando el dinero, compró 31 propiedades, y ¿cómo no se dieron cuenta? ¿Viste? En todas partes se cuecen habas. Bueno, tenía 80 vehículos de alta gama.
artículos de lujo que compraba de manera online, por eso le pusieron la diosa Gucci, porque le da pura fina marca. ¿Ah? Sí, estaba tapizada joya. Bueno, la cosa es que arriesga una pena para que cachispo. La pillaron. 125 años de prisión podría llevarse esta señora, porque además, pese a que confesó, y aunque, claro, porque uno dice, oye, ¿se devuelve todo? No, pues si el delito está cometido igual. La falta se hizo, no es como que ya, no, no, y además se haber gastado lo comido, lo bailado la señora, destacado Lun. Ahí está. Claro que al confesar la señora espera que en el fondo le rebaje la condena, por ahí llegar a 20 años y así como el chiste del Bobofica, 10 años y después salió 5. Listo. Bueno, estamos con otro tema que tiene que ver con que los árabes no saben qué hacer con tanta plata que les provoca el petróleo, ¿cachai? Y ahora se fueron en volar porque ellos tienen ya ahí en Dubái el edificio más alto que mide casi 900 metros de altura, el Khalifa, el Burj Khalifa. Bueno, para otra quieren hacer uno ahora que nadie lo pille. 3 kilómetros de alto. ¿Cómo es tener un edificio de 3 kilómetros de altura? Te pasaste. Bueno, es un estudio de arquitectura británico el que está trabajando en este proyecto de un multimillonario para construir en Arabia Saudí, en Riyadh, un rascacielos en Riyadh de 2 kilómetros de altura y un poco más. Fíjate. Estos calles se van a embalar y van a hacer una antena más larga y van a llegar casi a los 3. Bueno, la cosa es que, claro, 2.000 metros es muy grande. Y los 3.000, como digo, siempre existe la posibilidad de seguir. Es como el Costanera Center, que tú cachai que la parte de arriba es hueca, ¿no? Y tiene como. Y es para darle con mayor altura de la que realmente tiene. Pero bueno, es un agregado. Bueno, quieren hacer, claro, que el Burj Khalifa tiene 828 metros, el que está ubicado en Dubái. Entonces los de Arabia Saudí quieren tener algo más alto, que supere los 2 kilómetros de altura. Y así como están en la mitad, decir, oye, hay otros, vamos a los 3 kilómetros, ¿por qué no? Así que te pasaste, ¿ah? Bueno, dicen que es una ciudad futurista la que forma parte de todo el proyecto en construcción. Va a tener 170 kilómetros de longitud. Y pueden llegar a vivir en esa ciudad 9 millones de personas, ¿cachai? Ya. Oiga, esto parece chiste, parece historia de cómics, pero es real. Resulta que muchas veces los gatos saben cómo subirse arriba de un árbol, pero no necesariamente saben cómo bajarse. Entonces la señora subió a rescatar al gato que se le había escapado y se le subió al árbol y no tenía cómo bajar. Adivinen qué ocurrió. La señora también quedó arriba del árbol. No. Sí, no podían bajar ninguno de los dos. Había ido en auxilio de su gata, que ya 3 días arriba del árbol sin poder bajar. Entonces Alexandra, la residenta de una ciudad rusa, subió a buscar a la gata y tampoco pudo bajar y se quedó arriba. Entonces empezaron a llamar y ahí llegaron rescatistas que sí respondieron porque por el gato no habían dado ni bola, pero llegaron y no solamente salvaron a Alexandra, sino también a la gatita. Así que claro. No sé, porque de hecho cuando uno sube cerro o escalera, lo que sea, subir no cuesta tanto. Es la bajada la que uno va a tembleque así, como que, oh, cuidado, fírmate, perdí la tracción. ¿Cachai? Bajar no es tan fácil. Y la última que ocurrió, fíjese, en Inglaterra. Un caballero de 90 y tantos años falleció y tenía una fortuna enorme. Pero sus nietas poco y nada lo iban a ver. Entonces, enojado y resentido con ellas, les dejó solamente unos, fíjate, en platas como 61.000 libras esterlinas, que es como 65 millones de pesos para las 5 nietas. El caballero tenía 500.000 libras, tenía más de como 550 millones de pesos de fortuna. Entonces, casi 600 millones tenía el caballero. Pero, claro, las chiquillas reclamaron las nietas, porque oye, dijo que acá, y era porque cómo. Y el caballero dijo, no, voy a dejar esto que nunca me vinieron a ver, cuando tenía problemas de salud, nunca me visitaron, así que estaba. Y las chiquillas están reclamando porque el hombre tenía un hijo único. Y este caballero falleció hace unos años atrás. Entonces, ese caballero que falleció debería haber heredado el total de la fortuna del caballero y por ende, las 5 se repartió la fortuna que recibiera el hijo. Pero el hijo falleció. Entonces el abuelo decidió, ¿qué más? Listo. Esta es para ustedes y el resto, chao. Las cosas que sí, hay que tener cuidado. En fin. Gracias, Lápiz. Extraordinario. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Talk Show.
Muy bien, estamos de regreso y te quiero contar que en el mes de la mujer, Sudavit te hace un reconocimiento por tu labor y tu fuerza para enfrentarte a lo que sea. Como una forma de homenajearte, te regalamos un frasco de Sudavit completamente gratis. Así es, por la compra de un pack de 3 unidades te llevas uno de regalo para que se lo obsequies a quien tú quieras. Sudavit es un suplemento natural que ayuda a fortalecer el sistema inmune, entre otras cosas, y puedes comprarlo en www.sudavit.com o de manera presencial en las tiendas Naturland. Pero esta promoción es válida para compras por internet hasta el 10 de marzo a medianoche. Ya lo saben entonces, me quiero y me cuido con Sudavit. Aprovecha esta promoción justo en el mes de la mujer. Así que me quiero y me cuido, Sudavit. Seguimos, Felipe. Sí, señor, tenemos una nueva sección. De alguna manera, alguna vez habíamos hablado de esto, pero ahora ya tomó cuerpo. ¿Sería? Y que lleva por nombre Increíbles Invasiones. ¿Invasiones? Sí, señor. O Incredible Invasions. Fíjate que esto ocurrió en Utah. No fui ordinario, en Utah, Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Invasión de plantas rodadoras. Es típica o estas bolas de paja. Suena fuerte, pero es verdad. Es como las películas del oeste, que te acuerdas cuando decían y pasaba así como que está abandonado. Claro, sinónimo de que está algo absolutamente sin gente. Fíjate que estas bolas existen y son conocidas como diferentes nombres, Estepicursores, matojos rodantes, plantas rodadoras e incluso cardos rusos. Las plantas rodadoras llegan a ser consideradas como invasivas y muy peligrosas para el ecosistema. De ahí la preocupación que se vive en la ciudad estadounidense por la invasión de cientos de miles de estas plantas, Pollo, que están sufriendo los últimos días. El fuerte viento, además, ha provocado que muchas de ellas hayan terminado en un barrio de la localidad de South Jordan, en el condado de Sand Lake, en que viven unas 22.000 personas en el estado de Utah. Claro, no es grave ni preocupante. Fíjate que han sepultado algunos automóviles, incluso algunas casas, y ruedan sin parar por carreteras y calles. Mira. Ahí está, ¿eh? Bueno. Increíble, Invasiones increíbles. Oye, no, increíbles. No confundamos la teleaudiencia. Ahora estamos invadidos por la hormiga. No sé ustedes cómo andan con el tema, pero qué cantidad de hormigas. Bueno, en Buenos Aires hay una plaga de mosquitos y en el metro de Buenos Aires. Bueno, y hay preocupación porque hay dengue, hay todo ese tipo de cosas. Exactamente. ¿No? ¿Y eso es un mosquito? Exacto. La estación Piedras de la línea A del subte de Buenos Aires debió cerrar ante una invasión de mosquitos, situación que ha ido creciendo en los últimos días y que tiene muy preocupadas a las autoridades por la propagación o peligro del dengue. ¿Viste? La curva de casos de personas afectadas por el dengue se aceleró en diciembre pasado y la epidemia llevó un número inédito de muertes en Argentina en los últimos meses, sobre todo en enero. Las primeras tres semanas del pasado mes de febrero, según un boletín del Ministerio de Salud, causó la muerte de 37 personas en los últimos 2 meses. Ahora, muchas veces tiene que ver con que hay inusuales fenómenos climáticos, de repente llueve y de repente sale el sol y provoca que se multipliquen, ¿no? También, muy habitual en Buenos Aires, pero cada vez es más habitual, digamos. ¿Pero has visto además andan unas polillitas chicas? Sí. ¿Has visto con unas polillitas y no hacen nada, pero están en todos lados? Largas. De las cosas que he visto yo... Se multiplican rápidamente. Harta polillita pequeña y cantidad de hormigas, viejo. Y menos moscas. Pero las que están pesadas... Pues se habla del exceso de hormigas porque viene un invierno crudo. Frío, se ha dicho. Poco lluvioso. Pero frío. Vamos a ver, Otra, a propósito, esta es bíblica. Tenemos fenómeno de la niña. Sí, el fenómeno del niño duró menos que la piscola de lápiz. Miles de langostas invaden el cielo mexicano. Langostas son los insectos, no se imaginan langostas del océano. Y desatan teorías conspirativas. Es que esto es bíblico. ¿Será el fin del mundo? Claro. Una de las plagas, claro. Y se devoraban todas las cosechas, entonces quedan en hambruna algunas civilizaciones en su época. Habitantes de Mérida, en Yucatán, al sur de México, reportaron el avistamiento de esto. Miles de insectos de langostas en el cielo de la ciudad. En las imágenes que compartieron se podían apreciar verdaderas nubes negras creadas por mangas de estos animales. Se trata de animales parecidos a los grillos o saltamontes, pero mucho más temidos en el área agrícola, porque está considerada una de las plagas más perjudiciales del mundo. Las mangas de langosta, grupos de insectos, se constituyen hasta por 80 millones de individuos por kilómetro cuadrado y pueden devorar hasta 100 toneladas de alimento verde al día. ¡Chanfle! Comen más que el chango. Muchos usuarios de redes sociales se preguntaron si el fin del mundo está cerca o si se trata de una de las plagas del apocalipsis que se anuncia en la Biblia. ¿Te acordáis? Sí, porque los egipcios en esa época llegaban.
Qué terrible. Impresionante, ¿o no? Tírate otra invasión porque me deja súper relajado, fíjate. Increíbles me quedo más tranquilo. invasiones. Me quedo mucho más tranquilo. Gracias, José. Nos vamos a Japón. ¿Ya? Miles de toneladas de sardinas muertas invaden una playa. Qué fome. En Hokkaido. Esto al norte de Japón. Los peces que han sido arrastrados hasta la costa han creado este espectacular manto plateado en las playas, cuya extensión se calcula que ha sido cerca de 1 kilómetro, Pollo. Sí, no lo es pasa poco, y mucha gente va y los guarda y se los lleva para consumirla. Claro. Y están advirtiendo que le echan sal ahí para conservarlo o nieve. O para venderlo, además. Claro, porque por las bajas temperaturas no debiera echarse a perder o descomponerse. El asunto es que hay que tener mucho cuidado porque no sabemos la procedencia. Vaya a saber qué provocó la muerte de esta sardina. Exactamente, Cada vez que sea una sardina por un tema radioactivo, vaya a saber uno. Entonces, no han explicado hasta ahora las autoridades japonesas la razón de esto. Aquí aplica agua que no has de beber. Déjala correr. Exactamente. Y aquí no tomé sardinas que de dudosa procedencia, en el fondo. ¿Cachai? Porque claro, si hipótesis que es producto de la liberación, ¿te acordás de esa agua radioactiva y afectó... Acuérdate de la planta de Fukushima. Sí, ¿Te acuerdas que recién a fines del año pasado se comenzó a botar esa agua radioactiva? Entonces le están diciendo los japoneses, no se coman las sardinas que parecen que estuvieran ahí para usted, pero no. Los estorninos. ¿Cuánto? Pajarillos, una bandada de estorninos fue vista formando un murmullo sobre los cielos de Inglaterra. Miren esa imagen, por favor. Me encanta. Claro. En la reserva natural Brockholes, cerca de la ciudad de Preston, muestra una enorme concentración de estorninos viajando en busca de alimento y un lugar donde posarse. Los especialistas presenciaron este espeluznante espectáculo a medida que la danza de los estorninos formaban impresionantes imágenes en el cielo. Miren, van para allá, van para acá. Luego de unos minutos, las aves se asentaron en los juncos a lo largo de la Reserva Nacional. La especie de ave viaja al Reino Unido durante el invierno del hemisferio norte para escapar, ¿saben de dónde? Del frío en Europa Oriental. Sí, hay que decir que cerca de 1.800.000 estorninos en el Reino Unido, pero ha disminuido la población lamentablemente. Que ya en Europa 40 millones desde el año 1980 han desaparecido. Claro, le afecta a todo, ¿no? Le afecta a todo. Calentamiento global, sí, pues ahí está. Entre otras cosas, nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más Talk Show. ¿Te gusta esa toma? Tears for Fears, ¿o no? Sí. Quiero recordarles que a partir de las 22 horas va a estar autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Dicho esto, quiero que pongan atención. Nico, el cel. Me queda último todo. ¿Vamos? ¡A jugar! ¡Nico! ¡Pixie Pop Cero! ¡Yo quiero otro mundo! En cuanto a efemérides musicales, Felipe, un día como hoy murió Hugo Chávez. Exactamente, 2013, hace 11 años, murió el líder venezolano. Lo trataron, me acuerdo, por el cáncer en Cuba y todo, y él tenía conciencia que parece no se iba a recuperar. Entonces, lo que más instó al final es que prosiguieran con su legado, y eso lo asumió claramente Maduro, y en general... Con otro carisma. Y se instaló lo que se llama chavismo. El chavismo, claro. Una forma de hacer política, una forma de dirigir un país. Donde... Claro, que en el fondo no murió con el fallecimiento del líder, sino que Nicolás Maduro tomó el testimonio. Ahora, evidentemente, el carisma, más allá de la opinión ideológica legítima de cada uno, de Hugo Chávez, con Nicolás Maduro no se parece en nada, digamos. Claro. La otra efeméride musical tiene que ver con Michael Jackson, que un día como hoy, pero en 1983 llega número 1 con Billie